Bueno, buenas noches. Hoy es 27 de junio del año 2022 y estas son las clases de sistemas financieros de parte de ITESUT. Mi nombre es Paul Pérez y hoy vamos a hablar acerca de la unidad 2 con respecto a todo lo que tiene que ver operaciones financieras activas y pasivas. En esta unidad vamos a encontrar cuatro puntos fundamentales que se encuentra el Código Orgánico Monetario Financiero, el segundo punto es la intermediación financiera, el tercero son las operaciones financieras activas y también encontramos las operaciones financieras pasivas. Bueno, un poco para comenzar, el día de hoy voy a completar este pequeño video de qué básicamente es el Código Orgánico Monetario y Financiero. ¿Ok? ¿Has escuchado sobre el Código Monetario y Financiero? Tengo algunas preguntas. No te preocupes, yo te explico. ¿Es cierto que vamos a salir de la dolarización y usar dinero electrónico? No es verdad, la dolarización continuará. Según lo que establece el código, todas las transacciones en el país seguirán siendo dólares. El dinero electrónico será un medio para realizar pagos, transferencias y giros en dólares a través de teléfonos celulares, sin la necesidad de internet ni de una cuenta bancaria. ¿Y el Estado manejará los bancos privados? No, el Estado no manejará los bancos. El Estado regulará y supervisará la actividad bancaria. Se utilizarán instrumentos que han usado otros países para acelerar su desarrollo. Los bancos seguirán teniendo ganancias, pero haciendo lo que le conviene al Ecuador. Por ejemplo, entregando más crédito para la producción interna antes que para la importación de licores o de bienes de lujo. ¡Wow! Eso sí está súper. ¿Y es cierto que no podría enviar dinero al exterior? Falso. Todos los pagos, remesas de utilidades y transferencias al exterior se realizarán con normalidad. El código controla la especulación que puede afectar a toda la economía. Cientos de millones de dólares para evitar crisis bancarias y financieras que pongan en peligro la dolarización. ¿Y qué hay con mi banco o mi aseguradora? ¿El código les afecta? Tranquilo. El código exige bancos y aseguradoras más solventes para proteger de mejor manera tu dinero. ¿Por qué se debe regular a las grandes entidades no financieras que dan crédito? Hay entidades que funcionan como bancos sin serlo, porque deben ser reguladas para evitar que perjudiquen a las personas con costos excesivos y para prevenir posibles crisis financieras como ha ocurrido en otros países. Uf, me has quitado un peso de encima. Ahora todo me queda más claro. En mi país, por ley, el ser humano está siempre sobre el capital. El nuevo Código Monetario y Financiero prioriza al ser humano sobre el capital, dando oportunidad y beneficios a todos. El capital se pone al servicio de todos. Atención. Bueno, entonces ahí observamos, digamos, de una forma un poco mediática y un poco también breve de qué se trata el Código Orgánico Monetario y Financiero, que básicamente es un código, digamos que es una norma que no permite la especulación financiera. Digamos que todos los movimientos financieros se mueven en base a especulaciones. El mercado de valores, el mercado de capitales, entiendas, el mercado de valores de corto plazo y el mercado de capitales a largo plazo siempre están pendientes de los movimientos especulativos. Y estos movimientos especulativos habitualmente favorecen, digamos, a ciertos grupos o cierta parte del status quo, o como lo quieran denominar, o lobbies ejecutivos, ¿no? Que tienen información privilegiada de lo que posiblemente pueda pasar en un futuro, digamos, en un corto, a un corto y un muy cortísimo plazo, puede ser en días. Entonces, lo que básicamente se trata el Código Monetario es de evitar este tipo de especulaciones dentro del mercado financiero con el propósito de salvaguardar todo lo que tenga que ver con la intermediación financiera. Entonces, en relación a la presentación, vamos a ver un poco exactamente de qué efectivamente es el Código Monetario, Código Orgánico Monetario y Financiero, pero desde la visión, obviamente, del Ecuador. Entonces, el Código Orgánico tiene por objeto regular los sistemas monetario y financiero, así como los regímenes de valores y seguros del Ecuador, dentro de todo su ámbito. Este código también establece el marco de políticas, regulaciones, supervisión, control y rendición de las cuentas que rigen los sistemas monetario y financiero, así como los regímenes de valores y seguros, donde se encuentra el ejercicio de sus actividades y la relación con los usuarios, es decir, todos los usuarios que son
cuentavientes, tarjetavientes o superhabientes. Es decir, que al menos poseen una cierta cantidad de dinero, eh, no precisamente en una cuenta, pero poseen dinero, digamos, casa adentro, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos del Código Orgánico Monetario y Financiero? Uno es potenciar la generación de trabajo, producción de riqueza, distribución y redistribución de la riqueza, ¿no? Entiéndase que la riqueza puede estar expresada en dos formas, económicamente, ¿no? Una es la riqueza basada en el empleo y otra efectivamente la riqueza basada en el dinero, en el capital, en los bienes valores. Ahora también otro de los objetivos es asegurar que el ejercicio de las actividades monetarias y financieras de los valores seguros sea consistente e integrado. Básicamente, consistente e integrado significa que los valores de seguros deben de estar reasegurados y este reaseguramiento debe de ser también equitativo. Recordemos que existe un límite máximo del 10% de redistribución dentro de las reaseguradoras para seguir reasegurando los montos, ¿no? Entonces, de eso se trata, de que sea consistente y que las reaseguradoras se sigan apoyando entre ellas mismas. Además, otro de los objetivos es asegurar los niveles de liquidez de la economía para contribuir al cumplimiento del programa económico. Debemos de recordar que el mejor, o mejor dicho, el índice financiero más primordial que tenemos, sea en balances, en estado de situación financiera o balance general, así como a nivel macroeconómico, es la liquidez. Si no tenemos liquidez, que es la relación de activos y pasivos, no existe economía. Es decir, si no tenemos dinero, no puede existir la economía flagrante como la conocemos. Y de la misma forma en las finanzas, si no existe la liquidez, lastimosamente los negocios no pueden funcionar. Entonces, recordemos que es uno de los indicadores más primordiales y es, digamos, el número uno cuando se trata de realizar una medición de rentabilidad futura, ¿no? O rentabilidad a corto plazo también. Entonces hay que tener muy pendiente de lo que es de este objetivo y sobre los niveles de liquidez. Además, otro de los objetivos es procurar la sostenibilidad del sistema financiero nacional y de los regímenes de seguros y valores, garantizando el cumplimiento de las obligaciones de cada uno de los sectores y entidades que lo conforman. Entonces, básicamente nos habla que vela por el cumplimiento de este sistema financiero y que efectivamente también va a controlar y supervisar todo tipo de movimiento porque ese es, digamos, el fin último del código, ¿no? De que en caso de que existan movimientos indebidos, se castigue con el rigor de la ley a quien se comete estos fenómenos especulativos. Otro también es mitigar los riesgos sistémicos y reducir las fluctuaciones económicas. Entonces, ¿qué es un riesgo sistémico? Un riesgo sistémico es aquel que está dado dentro de las fronteras de un país y que puede ser de alguna forma controlado. Por ejemplo, yo al momento de emitir moneda o impresión de dinero fiat, lo hago sabiendo cuál es el riesgo que puedo cometer, ¿no? Uno del riesgo es, un riesgo sistémico efectivamente es el riesgo operativo de emisión de moneda. Entonces, debo de tener muchísimo cuidado en saber cuál es el nivel de impresión o cuál es el monto que voy a imprimir anualmente para efectivamente redistribuirlo. Y esta redistribución no debe de ser solamente hacia los bancos o instituciones públicas y privadas, sino también procurar que los bancos, mejor dicho, en el Ecuador están obligados los bancos a colocar cierta cantidad de dinero estrictamente en los usuarios. Y por eso, bueno, ustedes creo que deben estar recibiendo bastante publicidad de promociones de publicidad o de créditos pequeños que les dicen que están aceptados sin precalificación, porque los bancos se encuentran en esa obligación de ubicar este efectivo y equivalentes de efectivo dentro de los usuarios, por ley. Y también reducir las fluctuaciones económicas. Ya. ¿Qué es una fluctuación económica? Básicamente es una variación positiva negativa. Pero cuando hablamos de una fluctuación económica, entiéndase de que nunca vamos a llegar a una negatividad bajo cero, sino más bien es un nivel de caída más allá del 30% o del 20% sobre, digamos, cualquier indicador que tenga la economía. Por ejemplo, el PIB, si cae del 60 al 40, estamos hablando de ya una fluctuación muy fuerte. O, por ejemplo, estamos hablando de los niveles de liquidez. Si tenemos un nivel de liquidez del 20% y cae cero, estamos hablando también de fluctuaciones económicas muy fuertes o abruptas, ¿no? Recuerden que pasado el 20% se puede hablar de una fluctuación económica realmente fuerte. Y mientras hay una variación de positiva a negativa, simplemente es una fluctuación.
También nos habla que va a proteger los derechos de los usuarios de los servicios financieros, de valores y seguros. Como ya les dije, los derechos de los usuarios, básicamente el principal derecho es el derecho del sigilo de toda su información, eh, de toda su información susceptible, ¿no? Como son cédulas, nombres, código dactilar, RUC y cuestiones relacionadas con toda la información sensible del usuario. Además, tiene como propósito profundizar el proceso de constitución de un sistema económico, social y solidario en el que los seres humanos son el fin de la política pública. Exactamente lo que vimos en el video, ¿no? Que a la final el propósito de la colocación de dinero o la formación de capital semilla es que el humano sea el primer privilegiado y no el capital. Es decir, que no exista tasas lo exageradamente altas y que al final cuando yo entregue un préstamo o cierta tasa de interés sea imposible de pagar para el último beneficiario, que es el ser humano. Ahora, también tiene otro objetivo que es fortalecer la inserción estratégica a nivel regional e internacional. Bueno, el Ecuador, bueno, ha tenido varios intentos por obviamente cohesionar la parte regional e internacional. Uno de esos intentos se llamó el Banco del Sur, que básicamente era la cohesión de todos los países andinos con el propósito, e incluido Brasil, con el propósito de tener un banco suramericano y no depender mucho de las externalidades de otros bancos, entiéndase como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Club de París, el Banco de Desarrollo Chino, que básicamente la CAF, que son entidades, digamos, entidades del gobierno de Estados Unidos y bueno, y obviamente de China, que efectivamente se encuentran a la vanguardia o están tratando de colocar su dinero en todas las economías emergentes y en este caso subdesarrolladas como el Ecuador, con el propósito de obviamente ir cobrando sus debidos intereses y a cambio algunas de favores políticos. Entonces, el último inserción estratégica que tuvo el Ecuador, digamos que fue el Banco del Sur, que no se llegó a su efecto. Otro intento de internacionalización fue el llamado Sistema de Compensación Único Sucre, que fue uno de otros intentos para internacionalizar y evitar también la pérdida que se puede dar por transferencias de precios en el cambio de moneda, que se dio, digamos, en una cierta temporada, pero tampoco se sigue utilizando en la actualidad. Ahora, también tenemos otro objetivo que es fomentar, promover y generar incentivos a favor de la entidad de economía popular y solidaria. Como vimos, el Banco Central es el encargado de también colocar dinero dentro de este sector económico por obligación, ¿no? No por obligación, o sea, no se puede exentuar, no se puede diferenciar y tampoco se puede excluirlos. Entonces, por obligación, el Banco Central se encuentra obligado a colocar dinero dentro de la economía popular y solidaria, obviamente no directamente hacia los ciudadanos, sino más bien a partir de la CONAFIPS y también de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria para que se encarguen de esa distribución. Otro objetivo es promover el acceso al crédito de personas de movilidad humana con discapacidad, jóvenes, madres solteras y otras personas pertenecientes a los grupos de atención prioritaria. Es decir, que se les debe dar una cierta primordialidad por encontrarse dentro de los estratos, o mejor dicho, encontrarse dentro de los segmentos de quintiles con más bajos ingresos y con la menor oportunidad de acceder a créditos que la banca tradicional no les otorgaría por sus distintos factores sociodemográficos, ¿no? ¿Cuáles son los principios que tiene el Código Orgánico Monetario y Financiero? Uno es la prevalencia del ser humano sobre el capital, como hablamos, lo ideal sería que nos entreguen préstamos con tasas de interés alcanzables y pagables dentro del corto y mediano plazo y no ser sujetos de opresión de alguna forma económica por parte de las entidades financieras. Otro de los principios es la subordinación del ámbito monetario, financiero de valores y seguros como instrumento al servicio de la economía real. Es decir, que primero está la moneda, después están las finanzas, después están los valores y después los seguros y reaseguros. Es importante recalcar, bueno, en el video vimos que, bueno, hacían un poco, no sé si de mofa en relación si se va a ir o no a la dolarización, pero dentro de los principios del Código Orgánico Monetario y Financiero habla que principalmente, a pesar de todos los movimientos que se puede hacer dentro de la intermediación financiera, lo importante siempre va a ser salvaguardar la moneda. Segundo será salvaguardar las finanzas. Y tercero, finalmente, va a ser los valores de seguros y reaseguros, ¿no? Entonces, el Código Orgánico Monetario
intenta y obviamente hace prevalecer este orden superlativo, ¿no? Ahora, también nos habla del ejercicio de la soberanía monetaria y financiera y de la inserción estratégica internacional. Básicamente soberanía monetaria no la tenemos, sabemos que tenemos el dólar. El dólar es una moneda estadounidense que básicamente se encuentra, digamos, su nivel de aceptación mundial está dentro de las 5 primeras al menos, y básicamente no depende del Ecuador como tal, sino más bien de todos los movimientos políticos, económicos, gubernamentales que haga el gobierno de los Estados Unidos con el propósito de mantener su moneda sobre el resto de los demás y que ésta no pierda el poder adquisitivo a través de los tiempos, ¿no? Ese es el propósito fundamental de toda política económica, que su dinero que se está emitiendo no pierda valor y no se fragmente en el corto, mediano y largo plazo, ¿ya? Otro de los principios es el código, es la inclusión y la equidad, ¿ya? Recordemos que el sistema bancario tradicional ha excluido a más o menos del 70% de los ecuatorianos que se encuentran dentro de la población económicamente activa, es decir, los ciudadanos mayores de 18 años y que tienen toda la cualidad para trabajar. Ahí se encuentran también los estudiantes. Entonces, se trata de eso, ¿no? De que este código monetario también logre esta inclusión y además la equidad. ¿Qué se entiende por equidad? De que todos podamos tener la oportunidad de acceder a este tipo de servicios que ofrece la banca tradicional y no tradicional, o como lo quieran ver, los sistemas financieros y no financieros. Recordemos que el financiero es los públicos de los privados, mientras el no financiero es todo lo que tenga o es relativo a la economía popular y solidaria. Ahora, otro de los principios es el fortalecimiento de la confianza y la protección de los derechos ciudadanos. Recordemos que el Ecuador sufrió este gran crack en el año 99 y efectivamente la confianza de los bancos se fue al piso desde esa época, ¿no? Y lo podemos ver cada vez que hay un movimiento especulativo o vemos que hay un robo de información para los bancos, o vemos ciertas denuncias, o vemos, digamos, un número incrementado de robos y asaltos fuera de las instituciones financieras, hace un desmedro de la confianza sobre el sistema financiero, sin importar cuál fuera, el sistema financiero o no financiero. Entonces, uno de los propósitos del código es mantener el nivel de confianza. Recordemos que esta palabra confianza no es una palabra suelta, ¿no? Porque el dólar no tiene ningún respaldo en oro, más bien está respaldado por la confianza. Entonces, de hecho, podemos verlo en esa famosa frase que dice en God We Trust, que es en Dios confiamos, y es efectivamente porque el dólar no tiene ningún respaldo, digamos, en metal ni en nada, solo es la confianza que tienen las personas y las empresas en utilizar esa moneda. Entonces, no es una palabra muy suelta. Y bueno, de la protección de derechos ciudadanos, vuelvo y recalco, se trata básicamente del sigilo financiero que debemos de tener de cada uno nuestra información dentro de los bancos y que ellos no la pueden compartir. Política. La formulación de las políticas de regulaciones en materia monetaria, creditaria, cambiaria, financiera y así como de seguros y valores es facultad privativa de la función ejecutiva y tiene como objetivos determinados en el artículo 284, 302 de la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo. Es decir, el Código Monetario es un instrumento que sirve para la planificación nacional del desarrollo, para el alcance de las metas, objetivos que se encuentren dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Y también, obviamente, este se encuentra anclado dentro de la Constitución, que nos habla básicamente de esos dos artículos, que efectivamente todo tipo de regulación financiera hacia la intermediación financiera debe de estar regulado y supeditado efectivamente hacia las metas o alcance país, como lo quieran ver, hacia la visión país. No puede ir en desmedro de eso y por lo tanto, entre comillas, debería de ir en favorecer a todos, ¿no? Que es el Estado básicamente. Ya, la integración. La integración del Código Orgánico Monetario y Financiero lo hacen los sistemas monetarios y financieros nacionales, las entidades responsables de la formulación de políticas, regulación, implementación, supervisión, control y seguridad financiera, así como las entidades públicas y privadas populares que ejercen actividades monetarias financieras. Es decir, se encuentra absolutamente
todo el sistema financiero nacional involucrado dentro del Código Orgánico Monetario y Financiero sin ninguna excepción. Entiéndase esta de la sin ninguna excepción, que también se encuentran vinculados todo tipo de negocios que estén realizando algún tipo de intercambio nacional o internacional. Es decir, si yo saco divisas, estoy también involucrado dentro del Código Orgánico Monetario y Financiero. Si yo intento meter dinero, también estoy hablando del código, o sea, me estoy involucrado con el Código Orgánico Monetario y Financiero. Debo de cumplir la ley o lo que me está diciendo el código. Y también hay que no confundir dos términos, que es la salida de divisas y la fuga de capitales. La salida de divisas básicamente es un dinero bien habido y que se obtiene, que se sabe su trazabilidad, se sabe su origen, destino y fin. Mientras que la fuga de capitales no es todo lo contrario, no sabemos su trazabilidad, no sabemos cuál fue su origen, pero sin embargo se encuentra dentro del sistema financiero y eso eventualmente genera problemas dentro de la masa crítica que tiene, la masa crítica de dinero que tiene el país. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con esos dos términos, pero sin embargo, todo aquel que utilice dinero se encuentra integrado dentro del sistema, dentro del sistema monetario financiero nacional. Ya. Conflicto de intereses. No podrán ser funcionarios ni miembros de las entidades de regulación, control del sistema financiero nacional ni de los regímenes de seguro y valores quienes tengan intereses de carácter patrimonial en las áreas a ser reguladas, supervisadas o controladas o representen o asesoren a terceros que los tengan en el ámbito de este código, así como los funcionarios de los organismos de regulación y control. Ningún miembro, funcionario o servidor de los organismos de regulación y control de materia monetaria, financiera, de seguros y valores, mientras se encuentre en el ejercicio de sus funciones, podrá ser director, funcionario o empleado de ninguna de las entidades financieras privadas o de la economía popular y solidaria, ni las entidades privadas de valores y seguros. Entonces, básicamente nos está hablando que no puede haber contuberbio, no puedo ser tampoco, si yo soy un funcionario del sistema financiero, no puedo ser juez y parte del mismo. Entonces, básicamente, el Código Monetario trata de evitar que de alguna forma los mismos banqueros sean sus propios jueces y sean parte y juez de sus movimientos que están realizando dentro de las operaciones financieras. Entonces, de esto nos habla el código. Y esto es muy importante porque Ecuador, obviamente, vuelve a recalco, sufrió este crack del 1999 y eso dejó una gran secuela y un gran aprendizaje para que no se vuelvan a cometer semejantes barbaridades, ¿no? Entonces, de eso se trata el código monetario. Antes no lo tenía estipulado de ninguna manera, pero ahora sí lo tiene estipulado y efectivamente debe de cumplirse para no caer en un default económico o estas fluctuaciones económicas de las que estamos hablando. Coordinación. Los organismos de regulación y control y la Corporación de Seguros de Depósitos, Fondos de Liquidez y Fondos de Seguros Privados tendrán el deber de coordinar acciones en el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos dentro de la Constitución, para cuyo efecto intercambiarán datos o informes relacionados de las entidades sujetas a su regulación y control. La información sometida a sigilo y reserva será tratada de conformidad a la disposición de este código. Entonces, ¿qué nos está tratando de decir esto? Es que efectivamente todos los actores involucrados dentro del sistema financiero nacional rinden cuentas de forma diaria, mensual, trimestral, semestral, anual hacia la Superintendencia de Bancos y esta es encargada de manejar la información, obviamente con un sigilo, para la procura de la reserva de la información y también para manejar la información y saber qué hacer con esta información que estamos obteniendo sobre el sistema financiero y económico y tomar las acciones correctivas de ser el caso, o si no, dar simplemente como cumplida a esta labor de supervisión, revisión y vigilancia del sistema financiero. Perfecto. Entonces, hemos acabado la parte 1. ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacer sobre este punto? Bueno, entonces sigamos continuando, ¿ya? Si tienen alguna pregunta, solo díganme. Entonces, el segundo punto habla sobre la intermediación financiera
Y para entender un poquito y de forma más ilustrativa qué es la intermediación financiera, vamos a ver un pequeño video de qué efectivamente es. En el mundo existen personas que ahorran y otras que invierten. El ahorro es el dinero que guardamos en una externa y la inversión es el uso productivo del dinero. Una persona invierte cuando compra algo para generar más dinero, como por ejemplo un panadero que compra un horno industrial para producir pan y venderlo. Ahora, tanto las personas que ahorran como las que invierten necesitan de una entidad que pueda ayudarlos en sus intereses económicos. Estas entidades se llaman bancos, y es aquí en donde algunas personas guardan su dinero y también es donde las personas solicitan dinero para sus inversiones o otras necesidades. A todo este sistema donde se realizan operaciones con dinero del público, al cual se paga un interés, se le denomina sistema financiero. El sistema financiero está a cargo, una persona invierte. Voy a volver a repetir porque el audio está un poco distorsionado, ¿ya? En el mundo existen personas que ahorran y otras que invierten. El ahorro es el dinero que guardamos en vez de gastarlo, y la inversión es el uso productivo del dinero. Una persona invierte cuando compra algo para generar más dinero, como por ejemplo un panadero que compra un horno industrial para producir pan y venderlo. Ahora, tanto las personas que ahorran como las que invierten necesitan de una entidad que pueda ayudarlos en sus intereses económicos. Estas entidades se llaman bancos y es aquí en donde algunas personas guardan su dinero y también es donde las personas solicitan dinero para sus inversiones u otras necesidades. A todo este sistema donde se realizan operaciones con dinero del público y por la cual se paga un interés, se le denomina sistema financiero. El sistema financiero está a cargo principalmente de los llamados intermediarios financieros, que son las entidades que recaudan fondos del público y las canalizan a la actividad productiva del país. Para una mayor comprensión de los intermediarios financieros, veamos un ejemplo práctico. Imaginemos a dos jóvenes, Carlos y José. Carlos gana mensualmente 1.200 y gasta 900 soles por mes. Por lo tanto, si restamos lo que gana menos lo que gasta, le quedarían 300 soles cada mes, de los cuales decide ahorrarlos y al año obtiene un acumulado de 3.600 soles. Por otra parte, José tiene un ingreso mensual de 1.000 soles y gasta la misma cantidad por cada mes. Por lo tanto, no le queda nada para ahorrar. Incluso, algunos meses pide prestado dinero para cubrir sus gastos. Carlos no sabe qué hacer con su dinero ahorrado. No quiere seguir teniéndolo en su casa por miedo a gastarlo o perderlo. Mientras tanto, José quiere emprender un negocio en carpintería de melamina, pero no tiene el dinero para comprar sus herramientas y material. Como vemos, en este caso tenemos por un lado a Carlos queriendo guardar su dinero en un lugar seguro y por otro lado a José necesitando dinero para poder invertir en un negocio. Es aquí donde participan los intermediarios financieros, como por ejemplo un banco. Aquí Carlos puede guardar su dinero a través de un depósito y José puede solicitar un préstamo mediante un crédito. Pero el banco no realiza estas operaciones de manera gratuita. Por estas operaciones paga y cobra un porcentaje que se denomina tasa de interés. En los casos de Carlos y José, el banco pagará a Carlos por su dinero depositado una tasa de interés pasiva y cobrará a José por el préstamo una tasa de interés activa. Las tasas de interés pasiva son bajas a comparación de las tasas de interés activa, por lo que el banco gana por la realización de préstamos. En conclusión, los intermediarios financieros utilizan los fondos de los ahorristas o agentes superavitarios para canalizarlos a los agentes deficitarios, que pueden ser los inversionistas u otras personas que lo necesiten.
Bueno, perfecto. Entonces ahí nos está hablando un poco de lo que se trata la intermediación financiera. Nos hablan de que existe ciertos movimientos de dinero dentro de las entidades financieras y que ese movimiento nos está ofreciendo un cierto flujo de efectivo y que con ese flujo de efectivo se siguen haciendo más operaciones financieras con el propósito, obviamente, de dar movimiento al dinero o dar, digamos, o mover más número de transacciones dentro de los bancos y también de las otras entidades privadas y de la economía popular y solidaria, en esencia. Ahora vamos con una pequeña presentación. Ya. Definición. ¿Qué teóricamente es la intermediación financiera? Es el proceso mediante el cual un agente se encarga de conectar ahorradores e inversores de tal forma que el inversor genere rendimientos mientras que el gestor atrae un mayor capital. ¿Cómo más podemos interpretar qué es la intermediación financiera? La intermediación financiera, por lo tanto, es un proceso en que las dos partes interesadas o actores involucrados, a través de un agente o intermediario financiero, conectan sus intereses. La labor del intermediario financiero es buscar personas que estén buscando opciones para invertir y conectarlos con el gestor. De esta manera cumpliendo con lo exigido y por ello cobrando una comisión que variaría en función de la cuantía invertida, así como de los plazos y otros factores que podríamos citar. Las personas que realizan esta operación se la denomina intermediario financiero o broker y actualmente es el fondo o el gestor el que se encarga de contratar este tipo de figura. Entonces, bueno, creo que todos han visto las famosas películas de Wall Street, donde efectivamente digamos que está un fulano y quiere acceder a la calle Wall Street o de alguna forma quiere hacer negociaciones dentro de la bolsa de valores. La gran pregunta es, yo como una persona natural, ¿podría acceder yo directamente hacia la bolsa de valores? ¿Lo puedo hacer como una persona natural, sí o no? ¿Lo puedo hacer o no? ¿Se puede o no se podría hacer? Yo creo que no, No, ¿por qué? Pues, Jairo, ¿qué sucedería? ¿Por qué? porque no soy una entidad financiera. Ya, perfecto. Exactamente. No puedo acceder directamente yo hacia Wall Street o comprar una acción, me invento, de Apple que esté a $2.50 y diga, quiero una acción de Apple y me la quiero guardar para toda la vida, que sea para mis hijos. No puedo hacer ese movimiento porque necesito de este broker o de este intermediario financiero, en este caso eso se llama casa de valores, y decirle a la casa de valores, mire, yo quiero comprar una acción y esta acción cuesta $2.50, lo puedo hacer a través de usted, pero siempre es a través de un intermediario financiero, ¿sí? Yo, para ser un intermediario financiero en el Ecuador, ya creo que estábamos hablando de esto, mínimamente debo tener un piso, se llama, ya un piso. Bueno, hay diferentes pisos, hay hasta 8 pisos. Entonces yo mínimamente para ser un intermediario financiero en el Ecuador necesito $1.000.000. Es decir, voy a ser un intermediario de 8.º piso, ¿sí? Pero no puedo ingresar, o yo no puedo acceder directamente a las funciones que tiene un banco o tiene una entidad pública privada o la SEPS, ¿no? Entonces hay que estar muy pendiente de que siempre se va a necesitar, si no somos bancos, efectivamente vamos a necesitar un intermediario financiero. Sí, y este intermediario financiero se encarga de ofertarme la mejor información posible que lo obtenga con el propósito de yo realizar esta operativa que necesito realizar. Sí, lo estoy poniendo así muy julividesco para que se entienda de que no puedo yo acceder fácilmente a productos financieros si no soy un gestor financiero. Ahora, bueno, una vez que estos intermediarios financieros tienen dinero, tienen información, ellos, digamos que obviamente se encuentran supeditados al Código Orgánico Monetario y Financiero y obviamente ahí se dictan, digamos, ciertas normas entre las cuales se encuentra la más importante, que es las tasas de interés, ¿ya? Las tasas de interés básicamente existen dos, que es la activa y la pasiva. La activa es la que yo pago
por recibir el préstamo y la pasiva es mientras yo tenga en ese, denominémoslo colchón bank, voy ganando cierta tasa de interés. Pero hay un pequeño pero, ¿no? Una cosa es lo que vemos en el Banco Central del Ecuador, que son las tasas referenciales, pero esa no es la realidad. Les puedo asegurar que nunca en su cuenta de ahorros van a ganar esa tasa de interés pasiva que nos está diciendo el banco. ¿Por qué creen que no van a ganar nunca ese 8 o 9% que les dice el banco? O pongámosle un 5%, ¿ya? Que nos dice el banco. ¿Por qué creen que nunca van a ganar dentro de la cuenta de ahorros esa tasa pasiva que nos dice el banco? ¿Por qué será? Si me escriben por interno no hay problema, también los leo. Ya, Por entonces, los costos bancarios que nos cobra la entidad financiera. perfecto, Andrés. Esa es una de las causas. Y a esos gastos que tú estás hablando se llaman gastos administrativos del banco, ¿no es cierto? Pero nosotros, en términos financieros y económicos, le vamos a llamar costos imputativos, ¿ya? Esa es una de las causas. Muy bien, Andrés. Sí, efectivamente, los gastos administrativos del banco nos cobran dentro de esta tasa, nos van a quitar, digamos, nuestra ganancia de tasa pasiva. ¿Cuál puede ser otra de las causas? Porque nunca vamos a ganar algo dentro de la tasa pasiva. Dejaría de ser un negocio para ellos. Siempre tienen que tener una utilidad. Bueno, me gustó. Aquí otra persona me escribió, Steve, dice la inflación. Y exactamente, le diste a todo el clavo, Steve. A eso, por el fenómeno de la inflación, nunca jamás en nuestra vida vamos a ganar algo, o mejor dicho, lo que nos dicen los bancos de la tasa pasiva si nosotros seguimos ahorrando. Sí. Entonces, para trasladarlo a términos financieros y económicos, la tasa referencial simplemente es la tasa referencial, ¿sí? Lo que nos dice el banco, es lo que nos dice el Banco Central del Ecuador, que mínimamente nos deben de cobrar, o mínimamente deberíamos de ganar, entre comillas, con la tasa pasiva. Pero cuando yo le sumo los costos imputativos, esa tasa nominal se convierte, mejor dicho, esa tasa referencial se transforma en tasa nominal, ¿sí? Cuando yo sumo costos imputativos, la tasa dejó de llamarse referencial y ahora se llama tasa nominal. Ahora, si yo le agrego los costos imputativos y le agrego la inflación, estoy hablando de la tasa real pasiva, ¿sí? Y efectivamente, esa es la que no nos permite obtener ningún tipo de ganancias si yo tengo una cuenta de ahorros y espero ganar lo que nos dice el banco, ¿sí? Entonces espero que les haya quedado un poco claro de los motivos. Ya, sigamos con la exposición. ¿Por qué razones se realiza la intermediación financiera? Ya tenemos varias razones. Uno es los costos de búsqueda. Aunque exista mucha información disponible, puede ser muy costosa ordenarla y priorizarla. Claro, si yo soy una persona natural, créanme que las operaciones de un banco pequeño del Ecuador tiene al menos hay 80.000 movimientos. Entonces no me quiero imaginar cuántos movimientos podría tener el Banco del Pichincha. Debería de estar más allá de los 2 millones de movimientos. Entonces, no tengo ya acceso a esa información. Eh, no tengo ningún tipo de acceso a ese tipo de información. Si tuviera la información, no sería una información actualizada. De hecho, me toca ir a la superintendencia de bancos, esperar que carguen esta información de análisis de situación financiera, de balance general y otras de gestión administrativa, y al fin podría hacer alguna deducción, cosa que no sería algo lógico, porque perdería mucho tiempo. Nos habla también de las asimetrías de la información. Muchas veces acude a un intermediario financiero cuando no se cuenta con la información suficiente sobre la calidad de bienes y servicios. Así es. Voy y adquiero, porque me llegó un mail del Banco de Guayaquil y me dice, ¿sabes qué? Tú tienes un crédito aprobado de $2.000, pero el momento que yo voy me llevo la sorpresa de que está el 23%, pero si me voy a una cooperativa, voy a poner ejemplos claros, digo Andalucía, me dice el 15%. Entonces digo, ¿por qué acepté algo que tiene el 8% más de costos imputativos y lo que hablamos de la inflación? Entonces, siempre hay asimetrías de la información.
Además nos habla de la especialización. Algunas veces es posible llevar a cabo una relación directa sin intermediarios, el esfuerzo sería costoso y podría desviar el objetivo central de la gente. Efectivamente, si yo soy un especialista financiero, soy máster en finanzas, ingeniero en finanzas, vivo por las finanzas, sé cómo puedo adquirir productos financieros sin la necesidad de utilizar un banco y tengo cierta información porque estoy continuamente metido en búsqueda de Big Data sobre los movimientos financieros. Efectivamente, no voy a utilizar los bancos ni nada por el estilo, pero eso me llevaría a mí a este grado de especialización, a no sujetarme a los servicios financieros y esto también podría desviar la atención del principal agente que es obviamente la superintendencia de bancos. ¿Ya? Otras razones para realizar la intermediación financiera, o sea, hablo de la especialización de que muy pocas personas son especialistas en finanzas. Puede haber, creo, pongámoslo un 10% sería demasiado alto, ¿no? Entonces, hay muy pocas personas que se especializan en finanzas y obviamente el 90% va a acudir habitualmente a un banco, ¿no? Ahora, también, ¿por qué nos habla que necesitamos intermediación financiera? Porque dice que se han roto los canales de comunicación, ¿ya? Entonces dice principalmente en los casos legales la figura de intermediación ayuda a comunicar a dos partes que tienen diferencias de opinión y han perdido la capacidad de negociar objetivamente. Efectivamente, cuando hay un careo, eh, cuando se lleva a unas audiencias, a la final el criterio que manda es el del perito financiero o el perito, digamos, bancario o el que se esté utilizando en ese momento, porque efectivamente existen grandes diferencias en relación a los argumentos y lo único que ha quedado es el argumento técnico, es decir, el argumento basado en números. Yep. Bueno, me están haciendo aquí otra pregunta más dentro del chat y me dicen, entonces, ¿por qué confiamos tanto en los bancos? ¿Por qué creen que confiamos en los bancos? ¿Por qué a pesar de lo que estamos hablando de que no vamos a obtener ningún beneficio más allá de que, digamos, de utilizar el aplicativo, de que sabemos que la plata está ahí, de que nunca se va a ir, ¿por qué seguimos utilizando los bancos? Es una muy buena pregunta. ¿Por qué seguimos utilizando los bancos? Se ha vuelto una herramienta de trabajo para hacer negocios. Exactamente, es una herramienta de trabajo. Claro, volvemos a esta parte de la confianza, ¿no? ¿Qué pasaría si ya no dejaríamos de... O sea, esta aquí viene una gran utopía, ¿no? ¿Qué pasaría si nosotros dejáramos de confiar en los bancos? ¿Qué creen que pasaría continuamente dentro de la sociedad? ¿Qué pasaría si dejamos de utilizar los bancos? Primero, vamos a volver a Sería lo un que... caos. Exactamente, volveríamos a lo que les dije en un principio, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando yo no tengo confianza en alguien? Voy a la desconfianza, ¿no es cierto? Y la desconfianza, ¿qué genera? Especulación. Y la especulación, ¿qué genera? Que unos ganen más dinero y otros menos dinero. Entonces, el factor de la confianza, créanme que es algo suena tan subjetivo, pero a la vez suena tan objetivo porque alguna vez yo también pensé, dijo, no son necesarios los bancos, efectivamente, pero ¿qué pasaría si no? Entonces viviríamos en un completo caos y no tendríamos ese orden sistemático que necesitamos para nuestras operaciones diarias, o sea, para ganar el dinero diario, ¿no es cierto? Entonces yo necesito que alguien valide que esos 50, $100 que me están transfiriendo efectivamente valen $100, ¿no? Y que no es ninguna estafa tipo papel o que me están haciendo, yo qué sé, me están haciendo el paquetazo, el bujiazo, o me están tratando de ver solo los saldos contables y no se está efectivizando el dinero que yo necesito. Entonces, es un tremendo factor de confianza lo que la humanidad a través de los tiempos ha llegado a través de los bancos, a pesar de bueno, suena feo, pero a pesar de los pesares de que los bancos sabemos lo que hacen con nuestro dinero, pero, o sea, que siguen obteniendo utilidad, ¿no? Y nosotros, digamos que seguimos oprimidos en base a este tipo de sistemas cambiarios o de tasas de interés, ¿no? Entonces es algo bien subjetivo. Bueno, sí, no, bueno, también me escriben que la deuda es clave para crecer. Ya, efectivamente. Bueno, hay ciertos clichés financieros que nos habla también las finanzas, ¿no? Nos dicen que si no te endeudas no vas a tener.
cosa que podría ser cierta y en ciertos puntos no. Es como unas hipótesis, ¿no? Por eso son clichés. Bueno, sigamos avanzando. Ahora nos dicen las ventajas de la intermediación financiera. ¿Cuál es una? Es la canalización del ahorro hacia la inversión. Lo que hablamos, ¿no? El principal foco de la economía popular y solidaria es obtener capital semilla con el propósito de que exista inversión en riqueza, y la riqueza está expresada, como les dije, en dos cosas principalmente, que es empleo y capital, ¿sí? También dice que una de las ventajas es el servicio más personalizado con la posibilidad de ofrecer más alternativas al inversor, ¿ya? Entonces hablamos de la tecnificación o de la utilización de las tecnologías de la información y comunicación con el propósito de ofrecer más alternativas. Es lo que estamos viviendo, el fenómeno de las apps. En todo, creo que la mayoría de bancos, ahora las cooperativas ya van a tener una app donde todos acceden y tienen acceso a la información oportuna y necesaria de todas sus operaciones, ¿ya? Otra de las ventajas es el servicio de los buenos intermediarios financieros es imparcial. Efectivamente, no lo que estamos hablando, el dinero se trata solo de confianza. Entonces, el banco o los bancos tienen esta entidad o son, digamos, este super ente que nos asegura de que efectivamente estamos recibiendo dinero y no es simplemente promesas o ilusiones o dinero burbuja, ¿no? Además, nos habla que otra de las ventajas es el servicio más profesional con un mayor seguimiento a la situación del cliente, ya que viven de esto. Exactamente. Todos los intermediarios financieros son especialistas en finanzas, saben de economía, saben de lo que están hablando, y tienen más información que nadie, creo, los bancos que ninguna otra persona. Entonces, de eso se trata, ¿no? Que la más profundización me da una mejor tarea a mí para no realizar tanto seguimiento, sino más bien estar seguro y seguir en mis actividades diarias de trabajo. Ya. Ahora, ¿cuáles son las desventajas de la intermediación financiera? Al trabajar por comisión podrían ofrecer el mejor producto a sus clientes, sino simplemente buscar productos que beneficien más al intermediario en cuestión, lo que estamos hablando. A la final, volvamos a esto de un poco de las cuentas de ahorro, ¿no? Entonces, chuta, y traté de ser bien cauto, de no utilizar, de dejar exactamente los $100 que me dijeron durante un año, y efectivamente voy a ganar ese 5%, que serían $5 o $10. Pongámosle del 5 al 10, ¿ya? Y pongámosle algo más real, un 8%. Entonces voy a ganar $8 por esos $100 que ahorré al año. Pero veo en mis movimientos que no he obtenido ninguna ganancia, sin embargo, porque me dicen que he tenido por casualidad una renovación de tarjeta. Entonces, esos $8 se ven restados con esa renovación. Entonces, efectivamente, ahí nos hablan de esto, ¿no? Que al momento de mejorar los productos financieros, efectivamente también se eleva los costos imputativos del banco y de alguna forma me van a tratar de cobrar estos servicios que me están ofreciendo. No todo es gratis, porque recuerden que son bancos, buscan ese lucro y no son ninguna ONG, ¿ya? Así pues, el servicio intermediario financiero podría no ser imparcial, exactamente, porque sabe toda mi información, sabe lo que tengo que pagar, sabe mi necesidad de dinero, de flujo de efectivo mensual o semanal al menos. Entonces, me tiene investigado efectivamente todo lo que yo necesito toda la cantidad de dinero que yo necesito para subsistir dentro de un año. Entonces, no es tan imparcial como digamos, por este manejo de información. Entonces, según en qué casos el servicio podría no ser personalizado, ocurre sobre todo con grandes empresas que tienen servicios totalmente estandarizados. Efectivamente, ¿no? Hablamos de esto del manejo de la Big Data que tienen los bancos y que efectivamente es el motor de las finanzas. Recordemos que, digamos que la materia de finanzas es una de las materias que más genera números todos los días. Es increíble la cantidad que se puede generar y efectivamente las empresas más grandes van a no querer estar dentro de estos servicios estandarizados. Ahora, ¿cuáles son las personas permitidas a realizar intermediación financiera? Para actuar en una intermediación financiera se requiere que las personas que actúan como agente esté autorizada como intermediario financiero. Pueden ser intermediarios financieros aquellas personas físicas o jurídicas que tengan autorización legal expedida por la autoridad competente, recordemos que es el Banco Central. Además, para hacerlo tendrán que cumplir una serie de requisitos legales, como por ejemplo tener una buena solvencia económica y un amplio conocimiento del sector financiero. Aquí viene un término, solvencia económica. ¿Qué es ser solvente? No es lo mismo que tener liquidez. Hay una gran diferencia entre solvencia y liquidez.
Alguien que la pueda decir o escribir estaría bien para seguir haciendo un poco más la clase. ¿Dónde está la diferencia entre solvencia y liquidez? ¿O es un sinónimo o son las mismas cosas? ¿De qué estamos hablando de lo mismo en verdad o no? O cuando hablamos Solvencia económica no es capacidad de pago y liquidez es el dinero que tengo en el momento. exactamente, capacidad de pago es la solvencia económica. Ahora viene una pruebita más. ¿Qué es solidez financiera o solidez económica? ¿Es lo mismo liquidez, solidez, mejor dicho, liquidez, solvencia y solidez? Ya vimos que liquidez es solo el dinero que yo tengo en este rato en mi billetera, en mi chauchera, ¿no? Solvencia es saber de que no tengo solo mi chauchera, sino que tengo mi cuenta de ahorros, la puedo ver en algún aplicativo, ¿no es cierto? ¿Ya? O sea que es todo el dinero con el que yo cuento. Ahora la solidez. ¿Qué es la solidez? Cuando dicen este banco es sólido. Las reservas de dinero con lo que cuenta para cualquier emergencia. Ya, pero dicho en términos muy morochos y muy claritos, digamos, Andrés tiene, digamos, $1000, entre todo, ¿no? Entre solvencia y liquidez, ¿ya? $100, $30, digamos, en tu billetera y 970, tienes $70 en la cuenta de ahorro, 900 a largo plazo, ¿no es cierto? Perfecto. Pero si yo a eso, Andrés, sumo que tienes un departamento, sumo que tienes un carro, o sumo que tienes un terreno en alguna parte del litoral de la región sudamericana, eso es solidez, ¿me entiendes? Pero ya está devengado, ¿no? El departamento, el carro, el terreno, lo que fuere. O sea, ya está pagado en su totalidad. O sea, es tuyo completamente. No tiene ninguna cuenta por pagar, ¿ya? A eso se refiere con solidez. Tienes muchísimo más, o sea, tienes patrimonio, tienes dinero y encima tienes otros tipos de activos que te pueden generar mayor rentabilidad o tener algún tipo de rendimiento, ¿sí? Entonces, son términos muy diferentes, liquidez, solvencia y solidez, ¿ya? Bueno, con esto damos por terminado esta parte de la solidez financiera, mejor dicho, de la intermediación financiera, pero antes, en estos últimos 8 minutitos que tenemos, me gustaría un poco compartirles, bueno, una parte, dentro de sus sílabos está esta lectura y es digamos, muy importante que entiendan este pequeño gráfico y lo vamos a ver entre todos para que vean lo importante que es, ¿ya? Entonces nos habla este gráfico, es un mapa conceptual sobre la intermediación financiera, conceptos y contextualización, pero basada en la Argentina. Y si observamos aquí, ¿no? Bueno, ya vimos toda esta parte, ¿no? Que es la gestión del riesgo, sabemos que hay 3 tipos de riesgo principales, que es la de liquidez, mercado y operativo, que existe asimetría de la información, porque los bancos manejan muchísima información, que saben hasta lo que necesitamos y no necesitamos, y por eso nos tratan de colocar servicios financieros que a veces efectivamente no queremos, ¿ya? La innovación financiera, ya hablamos, se puede estar expresando a través de estos aplicativos móviles y de la oferta de promociones y publicidades en relación al acceso de crédito y también que el margen de intermediación es la diferencia entre la tasa activa y la tasa pasiva, que existe 3 tipos de tasa. Siempre nos debemos de fijar en la tasa real, más no en la referencial, porque la referencial efectivamente solo es un mínimo, debemos de sumar lo que hablamos, los costos imputativos, la inflación, y así vamos a tener ese margen de intermediación. Pero acá hay un dato mucho más, digamos, halagador dentro de este mapa conceptual, que es la contextualización, ¿ya? Lo que estamos viendo está bien en un cierto punto, pero nos falta ver un poquito más allá. Y eso se llama, en economía y finanzas, se llama análisis fundamental, ¿ya? Entonces aquí está haciendo un análisis fundamental nacional e internacional sobre cuáles son los factores que pueden incidir dentro de la intermediación financiera y eso está perfecto, ¿no es cierto? Me voy a quedar no con la parte de abajo porque obviamente está hablando de la crisis que tuvo Argentina en los 80 y los 90, pero sí me voy a quedar aquí con la parte de acá arriba, donde nos habla de la Gran Depresión de los 30, que fue el crack de 1928. Ya mismo se van a cumplir los 100 años de este gran crack. Ya, vamos a un poquito en estos 5 minutos a hablar sobre lo que más me interesa de esta parte de aquí, que fue la última gran crisis, ¿no? La crisis subprime. ¿Alguien sabe de qué se trata esa crisis o cuándo se dio? Bueno, como por cuestiones de tiempo vamos a hablar un poquito más rápido, ¿ya?
Entonces, la crisis subprime es la última crisis que sufrimos, digamos, de una forma sistémica y económica, ¿no? La pandemia también es otro tipo de crisis, pero fue una amenaza mundial que se pudo haber controlado, pero no se la hizo. Pero la crisis subprime nos habla de cómo se crean las burbujas inmobiliarias y también financieras a la vez, ¿no? Porque los bancos, en este caso la Fed, que es la Reserva Federal de los Estados Unidos, comenzó a meter muchísimo dinero, y había tanto dinero dentro de los bancos que los bancos comenzaron a ofertar ese dinero a las personas. Y como me entregaban enormes cantidades de dinero, digamos, simplemente me entregaban una buena cantidad de dinero, yo podría comprar casas o podía comprar bienes inmuebles de cualquier tipo, ¿no? Entonces la gente comenzó a hacer eso, ¿no? Comenzó a comprar, a comprar, a comprar. Pero, ¿qué creen que pasó en esta crisis de las hipotecas? ¿Qué pasó con con tanta compra de casas? ¿Qué generó? Que exista demasiado dinero, en cambio, ahora que exista un gran volumen de compra de casas, ¿qué creen que generó dentro de los Estados Unidos, obviamente? Y eso nos afectó a nosotros porque utilizamos el dólar. Steve dice, no prestó, el dinero que se prestó no generó ningún rédito para pagar deuda, pero ¿la deuda de quién? ¿Deuda de los bancos? ¿Deuda de las personas que adquirieron esos préstamos? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucede cuando de las personas no generó la deuda de las personas? Bueno, ningún rédito para pagar la deuda de las personas. Ya, perfecto, puede ser una de las causas. Está bien, ¿no? Compré una casa, pero ahora, ¿cómo voy a pagarla si no tengo los ingresos, ¿no? Ya, muy bien. ¿Qué más? Otro factor. Bajaron los costos de comercialización de los diferentes bienes. Ya, exacto. Y Incrementó el tema de la deuda, la falta de de pago falta de pago pero ¿de quiénes? de los que sacaron créditos y eso te llevó a devolver los bienes que compraron y perder lo que tú invertiste. Exactamente. Básicamente fue eso, ¿no? Hubo demasiado dinero, la gente normal lo primero que hace es comprar activos, bienes inmuebles, departamentos, casas, y bueno, y ya pagué, pero no tengo cómo pagar esas cuotas que me entregó el banco. Y efectivamente voy a caer yo en un default personal. O sea, tengo demasiados gastos, pero no puedo pagar lo que estoy gastando. Y obviamente lo primero que voy a hacer es entregar la casa como garantía. Y supuestamente con eso extinguir la deuda, pero no fue así. En el caso de los Estados Unidos le siguieron cobrando lo que es y lo que no es, lo que estamos hablando, ¿no? Estos costos imputativos, porque ahí también están los costos legales que yo debo a mis abogados, obviamente porque para forzar al pago, ¿no? Digamos, de esta cartera improductiva o de esta cartera vencida que yo estoy haciendo, que yo mismo me provoqué. Además, también se genera otro tipo de fenómenos especulativos, ¿no? Porque dentro de los bancos ellos están asegurados de que vendieron, que supuestamente colocaron, digamos, estos créditos a baja tasa de interés y que todo está bien, pero si me comienzan a devolver, eso para mí me genera un riesgo al interno de mi banco. Y mi valor accionario como banco, estoy hablando de Estados Unidos, comienza a decaer, ¿sí? Y eso lo que me provoca es que efectivamente mi negocio o mi maximización del negocio sea todo lo contrario. Se llama DPI, ¿no? Y mi punto de entrada de bolsa cada día vaya bajando, bajando, vaya bajando y vaya en decremento. Entonces, lo que me provoca al final es que mi banco no valga lo que yo digo que vale dentro del mercado. Y eso los inversionistas lo saben. Y eso efectivamente me provoca un default financiero bancario. Y eso fue lo que le pasó a Lehman Brothers, que fue uno de los bancos. Y no me acuerdo el nombre del banco de las hipotecas de Estados Unidos, es Mary Real Estates, no me acuerdo exactamente el nombre ahorita, pero ellos también se fueron y desaparecieron. Entonces, que era un banco de más de 300 años dedicados a las hipotecas y desaparecieron solo por este fenómeno especulativo de ofertar dinero
colocarlo sin ningún análisis técnico detrás hacia las personas, que las personas lo devuelvan y eso me, me provocó un riesgo de prestigio y ese prestigio se fue al piso y simplemente perdí el banco. ¿Ya? Entonces ha sido una clase bastante agradable. Yo el día de hoy voy a enviar el deber para que se pueda, el deber de estas primeras partes que estamos viendo y nos vemos mañana con la siguiente parte de la segunda unidad. Y eso sería todo por hoy. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Andrés. Profe, buenas. Verá, el día de ayer tuvimos un inconveniente, no pudimos recibir la clase. Se supone que el día de ayer íbamos a hablar con usted del primer deber que le había comentado de que no sabíamos cómo resolverlo, si nos Ujú. podía guiar. O sea, no sé si se puede hacer eso Envíame el el día de primer deber mañana. porque yo no, o sea, sinceramente le revisé, pero no tengo acceso a qué deber están viendo ustedes. Puedes enviarme porque yo hoy día debo de enviar, mejor dicho, hacer la carga en la plataforma en el EVA para que resuelvan. Pero Ok. envíame, por favor, pueden enviarme aquí por el chat. Sí, ya le envío. Puedes enviarme ahorita para revisar la verdad de qué se trata. O alguien que envíe al chat para revisar. Compañeros, disculpen, ¿alguno de ustedes tiene el deber descargado? Es que yo estoy desde su radio y no lo tengo. Para poder enviar. Bueno, esto no lo hemos visto, más me parece un análisis corporativo. Ya. No lo hemos visto. Yo le voy a cargar el deber del que es, ¿ya? Porque aquí... No, esto no hemos visto. Esto es finanzas corporativas. Pero con todo, lo que se debería de hacer, si les da la duda, es coger los 50.000 y dividir para uno más R elevado a la T. R es el rate, que es de 24%, entonces sería el flujo 50.000 dividido para 1.24 dividido a la 1. Y así sucesivamente, y sumar todos esos flujos y sacar el banco. ¿Sí? No nos veremos. Bueno, me imagino que lo vamos a ver en gestión financiera, pero no, ese no es el deber de sistemas financieros, porque obviamente estamos viendo partes muy teóricas y conceptuales que o sea, que deben de saber qué significan para después hacer las interpretaciones. ¿Sí? Pero básicamente eso es un cálculo del BAN o del valor actual, a ver, dice ahí BPN, valor actual neto o valor presente neto. Entonces, no tiene nada que ver con sistemas financieros. Ya hoy día voy a enviar el deber y espero que lo hagan bien. Y ahí seguimos conversando, porque esto es más finanzas corporativas y no tiene relación con sistemas financieros, explícitamente, pero sí es finanzas. ¿Ya? Ok, una pregunta, profe. Entonces entendemos que usted carga el taller de hoy Sí. y los siguientes tampoco Tenemos, sirven. tenemos dos tareas, ¿no? Que es la tarea uno y la tarea 2. Entonces me imagino, ¿me puede enviar también la tarea 2 ya que estamos revisando? A ver si Déjame está ver arreglado. si tengo. Porque eso es finanzas corporativas, ¿no? Es el cálculo del banco. Envíame, por favor, alguien la tarea 2 para ver de qué se trata. Ese sí ya nos diste en el módulo 1. A ver, envíen las tres tareas para ver si están relacionadas. De hecho, es con H. Para leerles ahorita. Porque ahorita voy a enviar la tarea uno, después voy a enviar la tarea 2 y me dijeron dos tareas, pero si hay una tarea 3 también lo cargaría. Hay una investigación.
Envíen la segunda tarea para ver. A ver, establezca. Sí, perfecto. Bueno, esta ya tiene que ver. ¿Y la tercera tarea? Es de investigación. Ya, perfecto. Consultar el concepto, clases, ventajas de los videocomienzos. Ya. Sí, ya voy a hacer la carga de las tareas para que estén más tranquilos, ¿ya? Ok, Sí, entonces sí, porque no está esperamos. relacionado con la materia. O sea, con lo que estamos viendo. Listo, gracias. Ya. ¿Alguna duda más, muchachos? Muchachas, nadie. Bueno. Entonces nos vemos hasta mañana. Cuídense. Buenas noches, disculpe. Tengo una preguntita A o ver. no sé si entendí bien. ¿Va a volver a cargar otras tareas? Ajá, esas tareas no me pertenecen a mí. Entonces ya cargo la tarea mía para que puedan resolverla. Ok, gracias, muy amable. Ya. Y entonces, seguimos en contacto, chicos. Hasta Profe, mañana. una consulta, por favor. Dime, Silvana. Respecto a la lección que tenemos el día viernes, Ujú. ¿igual eso se aplaza o si he hecho el viernes porque tenemos el sábado la evaluación final? Sí, o sea, deberíamos de tener la clase el viernes de la que no tuvimos el viernes anterior para compensar. Ujú. Sí, sí, debería de pasar eso. Yo voy a hablar con Ana para que nos ayude con la cronometrización y les envíe también el link. Muy amable, gracias. Yep. Entonces, seguimos en contacto. Hasta mañana. Cuídense todos. Chau. Hasta luego, profe.